Amén. Vamos a meditar en el libro de Juan 6:14. Dice así la palabra de Dios. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Juan 6:14. Vamos a pedir a nuestra hermana Noemí Parra que nos dirija a la oración en esta mañana. Padre nuestro, gracias por este nuevo día que nos das. Gracias por cuidarnos, protegernos, cubrirnos con tu manto y librarnos de cualquier peligro, de toda enfermedad, darnos lo más importante, la salud y estar cerca de ti para alabarte, Dios mío. Permite que en este día comprendamos tu mensaje y llevemos a la práctica dentro de cada una de nuestras familias. Pedirte también que nos sostengas con tu bendita mano para que no caigamos en ninguna tentación y pequemos contra ti. Bendícenos, cuídanos a todos los presentes y a cada una de nuestras familias. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ocupar nuestros asientos, vamos a darles la cordial bienvenida a nombre del grupo de los organizadores de esta escuela sabática. Tengan unos buenos días para todos ustedes y sean bienvenidos una vez más para poder compartir la palabra de Dios en esta hermosa mañana que ya está comenzando, ¿no? En realidad por acá ya salió el sol y está en toda una maravilla. Muy bien, queridos hermanos, vamos a entonces ir rápidamente a lo que nos toque al día de hoy. Vamos a ir entonces al día martes. Martes, ahí está, ¿no? Martes 13 de octubre del 2020, el año ya se va yendo, queridos hermanos, ¿no? Bien, dice como título, los discípulos son enviados para ayudar, ¿no? Para ayudar aquí sería, para ayudar al evangelio, ¿no? Porque Jesús vino a dar el evangelio a todo el mundo, ¿no? Pero también solo no lo podía hacer, ¿no? Y él se buscó a 12 líderes, ¿no? Líderes que le podían acompañar, ayudar a llevar el evangelio. Al igual la iglesia solo el pastor, el obrero no puede hacer. Al igual de Dios llama a todos los hermanos que quieran pertenecer a la viña del Señor, se bautizan, se comprometen para llevar adelante el evangelio, ¿no? Todos no podemos hacer, pero con los hermanos sí, ¿no? Toditos unidos sí podemos. Bien, vamos a la pregunta entonces. Vamos a hasta mientras pedir a los hermanos que puedan alistarse para leer los textos de la Biblia. Ahí está el libro de Marcos 6, 7 al 11. Vamos a designar este libro. A ver, ¿a quién le podemos dar como primer lugar? Al hermano Alberto González nos va a leer, ¿ya? Yo voy a leer la pregunta y él lo va a leer el texto. Y la nota lo vamos a pedir a nuestra hermana, ahí a su lado también está, la hermana América, la nota lo va a leer. Bien, hermanos, voy a hacer entonces la pregunta. Dice lo siguiente. A medida que la obra de Jesús crecía, ¿qué plan implementó? Mandar a los discípulos de 2 en 2. A ver, hermano Alberto nos va a leer este. Gracias, hermano Leocadia. Marcos 6, 7 al 11. Hermano. Hola, ahora sí parece que anda. ¿Me escuchan Adelante, ahora? hermano. Sí, lo escuchamos, hermano. Adelante. Y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les dio potestad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, no, solamente báculo, no alforja, ni pan, ni dinero en la bolsa, más que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les decía, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de allí.
Y todos aquellos que no os recibieren ni os oyeren, saliendo de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. Testimonio a ellos. De cierto les digo que más tolerable será el castigo de los de Sodoma y Gomorra el día del juicio que el de aquella ciudad. Amén. Hermano Alberto, tal vez algún comentario con lo que usted acaba de leer, ¿no? A medida que la obra de Jesús crecía, ¿qué plan implementó Jesús? Jesús, ¿qué es lo que había hecho? Bueno, ahí entonces se veía la necesidad de ampliar más el trabajo. Entonces mandó de 2 en 2, porque de esa manera se iban a poder ayudar. Y désenos la nota más adelante, que es importante cuando se hacen visitas misioneras y de 2 en 2, porque así mientras uno está hablando, el otro puede estar orando, y si alguno tiene alguna falla, alguna cosa que erró, puede el otro corregir, y así se van complementando unos a otros. Por eso es importante, lo ideal es esto, de 2 en 2, ese es el método divino para hacer el trabajo misionero. Amén. Vamos a un poquito más ampliar la idea. Vamos a pedir a la hermana ya designada para que nos pueda leer la nota. Bueno, buenos días a todos los hermanos. Con el fin de que la labor se llevara a cabo con eficiencia, el Señor envió a sus discípulos de 2 en 2. Es necesario que 2 personas trabajen juntas, pues la una puede animar a la otra y juntas pueden aconsejarse, orar y escudriñar las Escrituras. Así pueden obtener una luz más amplia sobre la verdad, pues uno verá una fase y el otro la otra fase de la verdad. Si yerran, pueden corregirse mutuamente sus discursos y su actitud, de manera que la verdad no sea subestimada a causa de los defectos de sus defensores. La presentación de la verdad con amor y sencillez, de casa en casa, está en armonía con la instrucción que Cristo dio a sus discípulos cuando los envió en su primer viaje misionero. Por medio de cantos, de alabanzas a Dios, oraciones humildes y sinceras, y una presentación sencilla de la verdad bíblica en el círculo familiar, muchas almas serán alcanzadas. Amén. Muchas gracias, hermana. Bien, queridos hermanos, vamos a un poquito reflexionar con estas preguntas. Aquí habla de 2 en 2. También tenían el permiso para sacar demonios. También esos dos tenían que apoyarse, ¿no? ¿Qué es lo que podemos comentar al respecto de este método que nuestro Padre Celestial había implementado? A ver, vamos ahora a entrar a los comentarios. Siéntase libre, el hermano que quiere comentar, encienda el micrófono, diga su nombre y adelante nomás. Mándele nomás. Qué cosa, Dios mío. Hola, hermano. Adelante, hermana, diga su nombre y Sí. adelante. Es una gran ayuda porque uno ya lo ha practicado esto de ir de 2 en 2, ¿no? Porque cuando vamos 2, uno puede ver si estuvo equivocado o errado en algo, el otro puede decir, sí, en esto tenés que mejorar. Entonces, es lo mejor. Es como estar con un espejo, ¿no? Que uno ve si cometió alguna falta para corregirse y no volver a cometerla con otra persona que puede dejar mal el evangelio, puede dejar mal a Cristo, como dicen, ¿no? Si uno comete un error, si un seguidor de Dios comete un error, a veces la palabra de Dios queda mal vista al oyente que estuvo escuchando, ¿verdad? En cambio, cuando vamos de 2 en 2, podemos ayudarnos mutuamente, ir orando, ir meditando, reflexionando también sobre las mismas almas que hemos visitado, y también corrigiendo errores o palabras que no debemos de decir para que no se interpreten mal. Esa es la gran ayuda que se tiene cuando uno sale de 2 en 2. Lo hemos practicado y la verdad que es un buen método ese. Era eso que quería comentar. Amén, muchas gracias, hermana. Bien, hermanos, ¿quién más quiere comentar? Encienda su micrófono, puede comentar, queridos hermanos. Si me permite, hermano.
Adelante, hermano, adelante, lo escuchamos. Era una experiencia nueva, ¿no? Para los discípulos. Recuerden que Jesús les había dicho, síganme y los haré pescadores de hombres. Entonces cambiaba totalmente su vida esto. Ahora ellos habían hecho una experiencia con Jesús, Jesús los había enseñado y ahora ellos tenían que colaborar con la obra. Interesante que dice que ellos ungían con aceite a los enfermos, los curaban, echaban fuera demonios. Cuántas cosas que hicieron realmente que eso alimentó tanto más su vida espiritual, ¿no? ¿Cómo cambió su vida? Es algo maravilloso eso. Amén, amén. Qué interesante, ¿no? Nuestro Maestro Jesús, siendo el creador, él solito podía haberlo hecho, pero él se buscó a 12, ¿no? A 12. Específicamente hemos entendido a 3 amigos leales más cercanos y habían otros más ahí, ¿no? Que quedaban, ¿no? Para completar los 12. Pero ahora nosotros como discípulos también, ¿no? Tenemos que hacer eso. Hermanos, ¿quién más quiere comentar sobre esta pregunta? ¿Por qué Jesús implementó este plan? A ver. Buenos días para todos. Adelante, hermano. Quería comentar en cuanto a esta pregunta, el plan que implementa Jesús, además de ser un plan implementado por él, era también una definición de cómo trabaja Dios. Por ejemplo, este método no solamente se logra ver en los discípulos, sino que también se logra ver en el plan de salvación por medio a través de su palabra, es decir, tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, tenemos 2. Entonces vemos que definitivamente este método no fue creado al azar por el Señor Jesús, sino que tenía un objetivo, como decía allí el texto, como dice que uno podía animar al otro. Vemos también que eso se puede cumplir en la palabra de Dios. Si nosotros tuviésemos solamente el Nuevo Testamento, ¿cómo podríamos confirmar las verdades que están allí, no? Entonces, el Antiguo puede hablar del Nuevo Testamento y el Nuevo puede hablar del Antiguo Testamento. Vemos allí una clara evidencia de la sabiduría que tuvo el Señor para trabajar de esta manera, ¿no? Y que al igual que él plasma este método, entonces nos hace precisamente ese llamado a trabajar de dos en dos. Amén. Muchas gracias, hermano Genio. Entonces, ahí está, ¿no? Podemos ir comentando mucho más. A ver, vamos a pedir ahora a un pastor, el hermano Darío, a ver, ¿qué experiencias él ha tenido cuando trabajaba solo en la obra, tal vez, llevando el mensaje? Y cómo también puede aconsejar, ¿no? Tal vez algún hermano quiera llevar el evangelio, pero solito tal vez será que se pueda. ¿Cómo en realidad en su experiencia, cómo nos puede más o menos recomendar a los hermanos laicos, sean también obreros? A ver, hermano Darío, por favor. Bueno, queríamos nuestro saludo a la familia Puga por la pérdida del hermano, ¿no? Nuestras condolencias, su esposa, sus hijas. Triste noticia. Y bueno, más tarde el Señor mandó los 70, ¿no? Y a veces no se da caso para poder viajar. Nosotros no tenemos condición a veces de poder viajar con un colega para todos lados, ¿no es cierto? Andar de 2 en 2. Pero donde llegamos, tenemos obreros con los cuales podemos salir, o hermanos laicos con los cuales podemos salir a hacer el trabajo, ¿no? A veces el número de obreros es tan ínfimo que apenas da para andar uno solo, ¿no? Pero sí podemos asociarnos con otros hermanos, el obrero local para salir juntos a hacer el trabajo. El obrero local puede escoger hermanos laicos también, compañeros, para salir a hacer la labor, ¿no? Y la forma de buscar compañía y para no hacer el trabajo totalmente solo, ¿no? Amén, amén. Sé que hay más comentarios, ¿no? Nuestro hermano Luis Eduardo también. Tenemos también al hermano Víctor Flores también.
Vamos a comenzar con Luis Eduardo, de ahí con el hermano Víctor Flores. Adelante, hermano Luis. Gracias, hermano. Buenos días para todos. Lo que sí me llama la atención es la forma sabia que hizo el maestro, ¿no? Porque él fue recorriendo, Madrid que fue recorriendo, iba sanando. Y esa gente que se fue beneficiando con las prédicas de él y con la sanidad, con el poder que emanaba de él, Jesús no las quiso dejar así, dispersas, sin que nadie fuera a trabajar con ellas. El hecho de organizar los discípulos es el hecho de ir a recoger esas almas que habían sido beneficiadas con las curaciones y sus prédicas. Es lo mismo que si nosotros hoy, teniendo esta luz maravillosa de la Reforma Pro Salud, se hiciera charlas sobre conferencias sobre salud y sobre tratamientos naturales, y mucha gente se viera beneficiada, al igual como se veían en aquel entonces con las prédicas y las curaciones del maestro, y se dejara esas almas abandonadas, no se las fuera a visitar después de los beneficios que ellas cosechaban de esas prédicas y de la luz de la Reforma Pro Salud, no se hiciera nada por esas almas, pasaría lo mismo. Pero el maestro nos deja a nosotros que no es cuestión solamente de dar charlas sobre salud, de dar mensajes sobre las curaciones, los tratamientos naturales, sino que hay que ir a trabajar por esas almas, no dejarlas al abandono, ya que ellas han sido influenciadas o por ahí beneficiadas con los tratamientos naturales, no hay que dejarlas, hay que trabajar con ellas. Esto es lo que me deja aquí con respecto a el día martes, después de Jesús haber hecho grandes milagros y mucha predicación de la palabra. Entonces había que recoger los beneficios de ese trabajo hecho. Gracias. Muchas gracias, hermano Luis. Hermano Víctor, ¿con usted también? Gracias, hermano Oscar. Buen día a la sala. Sí, o sea, la historia bíblica nos enseña que siempre han tenido compañeros, ¿no? Muy pocos siervos de Dios trabajaron, digamos, solos. Elías con Eliseo, Pablo, siempre es importante, porque siempre hay una ayuda mutua entre dos personas. Lamentablemente yo, por ejemplo, comporté como 7 años en Perú y nunca pude compatibilizar con un compañero porque tenía compañeros de otro lugar, culturalmente quizás no compatibilizábamos muchas cosas, así que siempre fui como un lobo solitario y bueno, pero igual, Dios bendice la hora, pero lo mejor siempre es de dos. Yo me acordaba de esa experiencia de Martín Lutero, porque Martín Lutero tenía un compañero que era Melantón, ¿no? Y Melantón era un hombre de mucha paciencia y Lutero era un hombre más rápido, más impulsivo, y bueno, entonces ahí vemos también, digamos, la combinación de dos caracteres y que se ayudan mutuamente. Sí, entonces a estas alturas igual, sí, cuando uno, por ejemplo, tiene esa posibilidad de hacer una visita, siempre es mejor de dos, porque uno está hablando y el otro está orando, así que por eso Jesús no se equivocó en recomendar esto y en decir que vayan de dos y darle indicaciones específicas para el progreso de la obra en la iniciación de la predicación del Evangelio. Muchas gracias. Amén. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta entonces que tenemos para el día de hoy. Bien, ¿qué dice? Dice lo siguiente. De ahí vamos a leer las notas en general. Después vamos a sacar una conclusión general. A la B. La pregunta B dice lo siguiente. Cuando los discípulos salieron, ¿cómo combinaron la predicación con la curación? ¿Cómo debemos trabajar de la misma manera hoy en día? Aquí casi ya lo hemos respondido, ¿no? Este texto, pero a ver, hermano Víctor, tal vez ahí está con su Biblia, nos puede hacer la lectura de los mismos textos. Habíamos quedado el libro de Marcos 6, 12 y 13 sería. Y de ahí vamos a leer la nota de, a ver, ¿a quién lo podemos designar? Al hermano... Hay quien nos ha leído la nota. Nuestra hermana Rebeca nos va a leer la nota, por favor, y nos va a dar una pequeña explicación con respecto a la nota.
Vamos entonces, vamos a leer primeramente el texto. Voy a hacer la pregunta y vamos a responder. Decía lo siguiente: cuando los discípulos salieron, ¿cómo combinaron la predicación con la curación? ¿Cómo debemos trabajar de la misma manera para hoy en día? Hermano Víctor. Víctor Guillermo o Víctor Flores. Víctor Flores, hermano, por favor, usted. Bien, gracias. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Amén. Amén. Hermana Rebeca, por favor, adelante. ¿Escuchan? Lo escuchamos. Perfecto. En la nota, en toda la nota. Toda la nota, hermana, por favor. Nuestro ejemplo es Jesucristo, el gran médico misionero. Él sanaba a los enfermos y predicaba el Evangelio. En su obra, la curación y la enseñanza se unían estrechamente. Estas dos cosas no deben ser separadas hoy. La vida de Cristo y su ministerio en favor de los afligidos se encuentran inseparablemente relacionados. Por la luz que se me ha dado, sé que debiera existir siempre una relación íntima entre la obra médico-misionera y el ministerio evangélico. Se encuentran vinculados en sagrada unión como una sola obra y nunca debieran separarse. Los principios del cielo deben adoptarse y practicarse por parte de los que pretenden andar en los pasos del Salvador. Él nos ha mostrado mediante su ejemplo que la obra médico-misionera no debe tomar el lugar de la predicación del Evangelio, sino que debe mantenerse unida con él. Cristo dejó una presentación perfecta de verdadera piedad, combinando la obra del médico y la del ministro, sirviendo a las necesidades tanto del cuerpo como del alma, sanando la enfermedad física y luego hablando palabras que llevaban paz a los corazones atribulados. Amén. Amén. Ahora, hermana Rebeca, tal vez algo quiera resaltar sobre esta nota, el asunto de cómo combinaron, ¿no?, la predicación con la curación. ¿Qué es lo que nos está recomendando acá? Como hizo Jesús, y en la última parte de la nota creo que responde esa pregunta, porque si sanamos, o sea, no podemos sanar el alma de una persona sin tratar de sanarlo físicamente. Entonces tenemos que trabajar como hizo Jesús. Él dice que trabajó primero físicamente y luego dice, y eso me llama mucho la atención porque dice sanando la enfermedad física y luego hablando palabras que llevaban paz a los corazones atribulados. Primero, sanar las dolencias físicas. Muchas veces nosotros predicar sin sanar o sin hablar antes de la persona en sí, de cómo anda en este caso también personalmente. Uno tiene que allegarse a la persona para después hablar de la palabra de Dios. Amén. Muchas gracias, hermana Rebeca. Ahora sí, hermanos, son libres para poder opinar, dejar sus comentarios, podamos conversar. Si me permite. Adelante, hermano Mario. Hay una historia muy interesante que leí hace tiempo. Dice que un misionero fue a una isla hace muchos años y se encontró con los indígenas que vivían allí. Entonces, él no les habló del Evangelio, no habló de la Biblia, nada. Les enseñó a plantar frutas, verduras, les enseñó a curarse con hierbas que tenían heridas y cuantas cosas, a curarlo todo, a hacer la sanidad con todas las cosas que le enseñó. Y pasó el tiempo y el misionero se murió y lo enterraron aquí en el lugar los indígenas, ¿no? Pasó un tiempo después y vino otro misionero y vino hablando de Jesús, que Jesús era un hombre bueno, que enseñaba a las almas a hacer cosas,
que les enseñaba a curarse y todo. Entonces dice, ah, sí, nosotros lo conocimos, dijeron los indígenas, dice, está enterrado acá, él murió acá. Entonces, ¿qué nos deja esta enseñanza, hermano? Uno predicando la palabra, y el otro les había enseñado la práctica, hizo la obra médico-misionera que hacía Jesús. No les habló de Jesús, pero ellos entendieron que ese hombre de Jesús, decían, que se había muerto y lo habían enterrado allí. Entonces, a nosotros viene esto a la mente, que tenemos que trabajar, tenemos que aprender la obra médico-misionera para ayudar a las almas, ¿no? Primero, como dice el Salvador, ir de dos en dos, y luego también ofrecer todo lo que sabemos, lo que podemos hacer por las almas para ayudarlas en sus curaciones, ¿verdad? Física y espiritual. Gracias. Amén. Muchas gracias, hermano Mario. Hermano Luis también tiene algún comentario tal vez. Invitamos a todos los hermanos también que puedan participar. Adelante, hermano Luis. Esta lección nos pone en compromiso a cada uno de nosotros. Y es una gran realidad porque también está mostrando muchas de nuestras deficiencias como miembros, como interesados, como aquellos que ya hemos conocido y que estamos conociendo la fe, y aquellos que ya conocemos hace años. Porque acá está haciendo énfasis que no se debe separar la obra de la predicación con la obra médico-misionera. Pero ¿cómo vamos si nos encontramos con personas que están afectadas con temas de salud y no sabemos hacer tratamientos naturales? ¿Qué le vamos a decir? Esperen que voy a llamar al misionero o al pastor, a ver un hermano, voy a llamar al hermano Víctor Flores, voy a llamar al hermano Elías, que conoce más sobre tratamientos. Aquí cae la responsabilidad sobre cada uno de nosotros, que tenemos que prepararnos. Materiales hay. Lo que tiene que haber de nuestra parte es interés en leer esos materiales e informarnos, aprender. Nosotros, por ejemplo, en nuestra experiencia personal, que lastimosamente uno no quiere, pero nosotros como familia nos hemos visto y estamos afectados por el tema del coronavirus. Lastimosamente, ahora estamos con este tema, pero cuando comenzó los síntomas, me agarró un dolor de cabeza impresionante que parecía que se me iba a explotar el cráneo. Y no obstante, de haber hecho los tratamientos, no encontraba el resultado, y mi hija me dice, pero papi, tómese un analgésico. No voy a tomar analgésico. Pero resulta que encontré la solución en un té, en estos té famosos de antivirus, que fue automático, fue cuestión de tomar y el dolor de cabeza desapareció. Así que, ¿qué pasaría si nosotros no conocemos qué hacer frente a esta pandemia? Entonces, yo lo veo como una bendición para nosotros, en lo personal. Si como algunos de los hermanos que están bajando al descanso como consecuencia de esto, si ha de pasar, bendito sea Dios, como dijo Job, he de recibir lo malo y no lo bueno. Y aunque el Señor me matare, en Él esperaré. Confiaremos en Él, así sea con coronavirus, sin coronavirus, pero nos hemos visto afectados lastimosamente. Y bueno, y gracias a Dios que conocemos este tratamiento, si podemos hoy hacerlo, como le dije a mi hija, y mi esposa no aparece con el tema de los síntomas, pero le dije, igual vas a hacer por razones de que demora de 5 a 6 días para manifestarse y hasta 14 días para presentar los síntomas. Así que bueno, gracias a Dios por esta luz, pero necesitamos prepararnos, porque si nosotros nos encontramos con personas y no sabemos sobre el tema de la obra médico-misionera, ¿cómo vamos a ayudarlos? Y la caridad comienza por casa. ¿Cómo voy a ayudar yo a los demás si yo primero no sé hacer los tratamientos en mi propia casa? Eso es algo que a nosotros nos pone a reflexionar. No es cuestión solamente el tema de ir a predicar el evangelio. Tenemos que unirlo con la obra médico-misionera, porque encontramos gente enferma por todos lados y necesitamos saber y conocer cómo hacer los tratamientos naturales. Gracias. Amén. Nuestro hermano Alberto también, nuestro hermano Lino también parece que quiere opinar. Hermano Alberto, adelante primero. Sí, me acuerdo cuando estaba trabajando trabajando en varios lugares, gracias a Dios, siempre relacionado con el colportaje, la obra misionera. Un tiempo fui obrero en Chaco, en Rosario, en Santa Fe, a ver, especialmente San Nicolás me estoy acordando ahora. Entonces, la hija de la hermana Sonia Pensino, Rosita, en ese tiempo estaba enferma, estaba con un problema, estaba internada en el hospital ahí de San Nicolás. Y entonces, bueno, nosotros decidimos con Irma, era mi esposa en ese tiempo,
mi primera esposa, fuimos a visitarle y le llevamos, no recuerdo si era un té o si era un jugo de alguna fruta, algo así, preparamos y llevamos. Y bueno, le visitamos ahí. En ese entonces la directora del hospital era la hermana Nélida Gauto. Perdón, era la jefa de enfermería. La jefa era una enfermera así, que era la encargada ahí. Bueno, y entonces visitamos a la hermana, pero junto en la habitación donde ella estaba había otra persona más. Y generalmente a las personas que son de la congregación católica o que tienen algún cargo, en este caso era una hermana religiosa, una monjita, la dejan en una sola habitación aparte. Pero no sé por qué razón estaba junto en la misma habitación, o sea que había dos camas, y una era la hermana Rosita, y la otra era la hermana, lo que hoy es la hermana Mirta de la Riva, Oré. Y entonces ahí visitamos y le llevamos a la hermana preparado, ella quedó muy contenta, hicimos la oración, después nos dirigimos a la otra cama y le hablamos también unas palabras ahí, con prudencia, porque claro, era una persona religiosa, no queríamos, pero le hablamos una palabra, le dimos un ánimo, un aliento, y bueno, quedó muy contenta. Después salimos por la sala a repartir algunos volantes y a dar algunas palabras, y otra, una hermana religiosa que era la encargada del hospital ahí, medio que no le gustó lo que hicimos porque dice que estábamos interrumpiendo a los internados y que, en fin, que no, eso no se puede hacer, porque estábamos perjudicando. Y en ese momento, cuando ella dijo eso, casi todos los que estaban ahí en la sala, a coro, ellos se levantaron y dijeron, no es cierto, el señor acá vino ahí con su esposa y no nos habló mal, al contrario, nos dio ánimo, nos dio alguna palabra de aliento, así que no es así como usted dijo. Bueno, entonces volvimos después al poco tiempo a visitar a la hermana Rosa, y ahí entonces la hermana Mirta, ya le llevamos también a ella algo para que ella, no sé qué era, algún preparado, té, algo era. Y ahí comenzó una amistad y ella se interesó. Le visitamos después a su madre, a su hermana que vivían en el mismo lugar, le dimos el mensaje, la hermana Mirta recibió el mensaje. Y de tal manera, cortando toda la historia, es que ella después empezó a estudiar el conflicto de los siglos, los principios de fe, y una vez fue a visitar nos fue a visitar en la iglesia en un sábado. Y justo que estábamos saludándonos todos cuando terminó la predicación, yo no sé quién pasó por ahí y vio que ella estaba en la puerta de la iglesia saludando, así como todos los hermanos nos saludamos, ¿no? Cuando nos despedimos. Y era yo no sé si era un cargo alto de la Iglesia Católica, y que la vio que ella estaba ahí. Y entonces después la llamó a ella aparte y le preguntó qué estaba pasando, porque ella estaba yendo a otra congregación religiosa, ¿no? Y ella dijo que fue porque ahí le habían atendido bien y se estaban ocupando de su madre y su hermana, así que en agradecimiento ella fue. Y bueno, y así comenzó el estudio y finalmente ella renunció a los votos perpetuos. Vino la Madre General de Italia también a ver qué había pasado, porque cómo puede ser que una monja católica va a dejar la congregación para irse con otros. Y bueno, ella le entregó el conflicto de los siglos, que se lo llevó, y ahí repartimos una buena cantidad de libros, y la Madre General le dijo, mira, yo estoy allá en aquel lugar, pero no creo todo. Y me voy a llevar este libro y lo voy a estudiar sola aparte. ¿Qué pasó? No sabemos. Pero bueno, Dios dice que hace maravillas, ¿no? Así que el mensaje se dio, se hizo la obra misionera, acompañando con la parte de salud, que es lo que siempre da resultado. Jesús se acercaba a las personas, les hablaba, les hacía un bien y después le decía, sígueme. Y ese es el método que no falla porque es divino. Amén. Amén. Muchas gracias por la experiencia, hermano Alberto González, ¿no? Lo que aquí podemos pensar, entender siempre, ¿no?
que Jesús necesitaba más gente para llevar el evangelio, personas consagradas, entregadas a Dios, ¿no? Y para esto, había más enfermos que sanos, al igual como en este tiempo, ¿no? ¿Cuántos sanos hay? ¿Cuántos enfermos hay? Hasta la misma Biblia, el espíritu de profecía dice, ¿no? Que en los últimos tiempos habrá cualquier cantidad de enfermos, ¿no? Entonces la obra médica misionera iba a ser una cuña de entrada para darles el evangelio, ¿no? Muchas veces ya puede ser pura predicación o pura obra médica misionera, ¿no? Tiene que ir combinado los dos, ¿no? Una le abre la puerta, le has curado, le has sanado, ahora el otro está listo para abrir su corazón para recibir la palabra de Dios, ¿no? Bien, nuestro hermano Rubén Limo más parece algún comentario y después vamos a invitar a nuestro hermano Miguel para que nos pueda leer los mensajes que nos han llegado en esta mañana. Hermano Rubén Limo, adelante, por favor. Buenos días, gracias, hermano Oscar. Creo que ayer justamente estudiando esta parte de la lección, a veces hay un inconveniente, ¿no? Porque no muchas personas estamos directamente abocadas a la tarea de predicar como el ministerio en una forma específica, y muchas personas que se dedican a predicar no tienen conocimientos acerca de los tratamientos o tipo de alimentación que puede recibir una persona. Entonces, en estos tiempos, ¿cómo podría combinarse ambas cosas, ¿no? Y es allí donde se requiere que, bueno, ahora a través de las redes sociales, ¿no? Es más fácil asistir a una persona. Y creo que en ese sentido se debería buscar una complementación, aunque no haya una persona directa en el campo que se está haciendo la obra misionera. Sin embargo, debe hacerse la previsión o la provisión de buscar una persona que pueda colaborar en el área médica, ¿no? Así la obra médico-misionera es llevada adelante. Por supuesto, cada uno con sus talentos, ¿no? Si es posible, la persona que se dedica a predicar debería aprender algunos tratamientos naturales. Primero, para poder aplicárselos a sí mismo, ¿no? Como dice el dicho, médico, cúrate a ti mismo. Pero si en todo caso no es su talento, ¿no? O no tiene vocación por hacer eso, debería buscarse una complementación. Como les digo, hoy es más fácil hacerlo a través vemos una persona necesitada que en el momento es contactada y no tenemos cómo poder orientarla. Podríamos buscar algún hermano, ¿no? De nuestra congregación que pueda hacerlo y pueda dar las recomendaciones adecuadas. Gracias, hermano.